reitera su apoyo irrestricto a Palestina y lleva a una nueva fase sus ataques de represalia por el genocidio que comete Israel en la Franja de Gaza. Ahora, el movimiento de resistencia Ansarollah ejecutará operaciones contra barcos de cualquier empresa que esté relacionada con el suministro o el transporte incluso de mercancías a Israel, sea cual sea su destino. Desde noviembre, Yemen ya apuntaba solo a barcos de Israel y los que estaban vinculados al sionismo con destino a los territorios ocupados. Ahora, todo comienza a cambiar. Comienza Detrás de la Razón. Bienvenidos. La resistencia yemení amplía sus ataques a los barcos de cualquier empresa relacionada con el suministro o transporte de mercancías a Israel, independientemente de su destino. Con esta medida, Yemen extiende la represalia, que inicialmente apuntaba solo a los barcos israelíes y los vinculados al régimen con destino a los territorios ocupados palestinos. Con la agresión israelí a Rafah, esto incluye cualquier barco que pertenezca a cualquier compañía involucrada en el suministro o transporte de mercancías al enemigo israelí, independientemente de su destino. Mientras esas compañías envíen barcos a puertos de la Palestina ocupada en beneficio del enemigo israelí, estas medidas se tomarán contra ellas en cualquier lugar al que lleguen nuestras manos, ya sea que transporten mercancías para el enemigo israelí. En ese momento o no, lo atacaremos. La medida hace parte de la cuarta etapa de escalada en represalia por la agresión israelí a Rafah en el sur de la Franja de Gaza. Pero el grupo también está considerando una quinta y una sexta etapa. Tenemos opciones muy importantes, sensibles e impactantes que pueden afectar a nuestro enemigo. Y para nosotros nunca hay líneas rojas que puedan obstaculizarnos. Según Al-Houthi, la ocupación de Rafah por parte de los sionistas se realizó con la luz verde de Estados Unidos. Los estadounidenses claramente alentaron a los israelíes a ocupar el cruce de Rafah y proporcionaron las condiciones para los ocupantes. Intentan engañar a la opinión pública afirmando que detienen el envío de armas a los sionistas y ejercen presión sobre el régimen israelí en relación a Rafah, mientras que ya han proporcionado grandes cargamentos de armas al enemigo israelí, cantidades que son suficientes para destruir al pueblo de Rafah. Por esa razón, Washington es cómplice de todos sus crímenes. Antes de la declaración del líder de Ansarollah, el movimiento de resistencia ejecutaba un ataque con misiles en el Golfo de Adén contra 2 embarcaciones de bandera panameña. También se reportaba una arremetida contra otro navío en el Océano Índico, del que no hay mayores detalles, pero Yemen ha vinculado los 3 barcos con el sionismo. Las Fuerzas Armadas yemeníes están siguiendo de cerca los acontecimientos en la Franja de Gaza y no dudarán en intensificar sus operaciones militares en apoyo de la justa causa del pueblo palestino, como hemos afirmado en nuestras declaraciones anteriores. El movimiento ha atacado más de 100 embarcaciones dirigidas a puertos del régimen desde el inicio del genocidio palestino contra la Franja de Gaza, mientras sobre el terreno el sionismo mantiene la ejecución de masacres en Rafah. Más de 100.000 personas han sido obligadas a abandonar sus hogares con una suerte a la deriva. Israel intensificó los ataques desde la noche anterior contra objetivos supuestamente militares, pero en el lugar solo existían residencias civiles. El sionismo ahora tiene el control del cruce fronterizo con Egipto y los 2 puntos de ingreso de ayuda, por lo que impide la entrada de los camiones. Mientras todo esto ocurre, la cifra de personas asesinadas se aproxima a las 35.000 en 217 días de genocidio, más de 7 meses. Tema de análisis, como de costumbre, nos acompañan los expertos en la materia para ayudarnos a entender todo esto que está ocurriendo a lo largo de todo este escenario, ¿no? En pantalla, Mahmoud Aid es analista político, analista internacional, nos acompañan desde Tucumán, en Argentina. Mahmoud además es estudioso del Islam y especialista en temas islámicos.
También nos acompaña a lo largo de esta jornada desde Madrid, en España, Enrique Refollo. Enrique es periodista, analista político, analista internacional y experto en temas militares, y queremos traer precisamente a colación cómo puede repercutir precisamente esta decisión de Yemen en el ámbito militar regional. Señores, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, buenas tardes. Mahmoud, por la diferencia horaria. Un gusto estar junto con ustedes en este nuevo programa. Gracias a los dos realmente. Mahmoud, quiero comenzar con usted. ¿Cuánto afecta ese bloqueo marítimo que mantiene Yemen al régimen de Israel? Porque ahora se intensifica hacia barcos que vayan a cualquier destino, pero que estén completamente vinculados al sionismo. O sea, estamos hablando de un bloqueo. Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. Bueno, ya hemos visto nosotros a lo largo de estos meses, desde octubre, cuál es el poder que tienen el pueblo y el ejército de Yemen para un poco desestabilizar la economía del régimen sionista, de este enclave colonial llamado Israel. Y debería ser un ejemplo para los otros gobiernos y de los países árabes y de los países islámicos que con muy poco, con ganas de hacerlo y con una buena intención, se puede voltear al régimen de Israel. Creo que países como Turquía, Egipto, Arabia Saudita, por supuesto que esto es utópico, ¿no? Deberían tomar el ejemplo de Yemen, del ejército y del pueblo yemení, que después de una larga guerra contra una coalición muy poderosa, está tomando la punta en defensa del pueblo palestino y prácticamente ha desestabilizado la economía israelí, y yo creo que eso se va a seguir intensificando, ¿sí? El régimen de Israel, todos sabemos que le queda muy poco tiempo, y lo que está haciendo el ejército y el pueblo yemení es golpear en lo más sensible que tiene el régimen sionista y genocida de Israel, que es la economía, ¿sí? Por eso esperamos todos que se intensifiquen estos ataques de los yemeníes y pronto veamos caer a este régimen genocida de Israel. Es la cuarta fase. La primera comenzaba en noviembre, poco tiempo después de haber iniciado el genocidio sobre la Franja de Gaza, ¿no? El más reciente, además, las más recientes agresiones sobre la Franja de Gaza. Y esta es la cuarta, incluso dice la propia resistencia, dice el propio Ansarullah, que estamos preparados, y acá citando textualmente al líder de Ansarullah, estamos preparados para una quinta y sexta fase. Pero entonces, militarmente hablando, Enrique, Israel incluso, bueno, digo militarmente porque es también lo que estamos viendo acá en medio de todo este panorama, ¿no? Pero Israel podría sobrevivir a estos ataques y también al bloqueo que está ejerciendo la resistencia, porque esta misma semana el propio Benjamin Netanyahu decía, palabras más, palabras menos, Israel puede sobrevivir por sí solo, claro, respondiendo a esta declaración que hacía Joe Biden de cesar el envío de armas después de la incursión en Rafah. Pero vimos cómo hace un mes, por ejemplo, necesitaba de la ayuda de Estados Unidos militarmente, necesitaba la ayuda de Estados Unidos, de Francia, de Reino Unido y en la región de Jordania para tratar de impedir el ingreso de drones y misiles, y no eran de su máxima capacidad, ¿no?, los que había enviado la República Islámica de Irán. Entonces, ¿Israel podrá sobrevivir por sí solo? No, es una bravuconada más de Netanyahu para el público interior, porque no olvidemos que además de él ser un sionista, gobierna con los elementos más sionistas, más radicales del Estado de Israel, personajes que incluso han atentado y han asesinado a otros israelíes en disputas políticas, porque otros israelíes resulta que o rechazaban el sionismo o no eran tan sumamente radicales y fanáticos. Es decir, estamos tratando con personajes de lo peor. Por otro lado, cabe destacar que evidentemente la economía de Israel se sigue dañando día a día cuanto más continúa la guerra que ellos mismos crearon, que ellos mismos alimentaron, y no lo digo sin más, lo digo también desde medios de comunicación israelíes como el Times of Israel. Incluso afirmaban que Netanyahu
años atrás se había beneficiado de haber alimentado a Hamás en su estrategia para dividir a Palestina en la Autoridad Palestina de Cisjordania y Hamás en Gaza. Una vez tuvo esa división, se dedicó a atacar la Franja de Gaza, consiguió esa respuesta armada de Hamás y ahora tiene esa guerra. Desde luego que necesita la ayuda de Estados Unidos para sobrevivir. Es una bravuconada el decir que solos pueden con todo. También, por otro lado, el problema, y con esto termino, es Estados Unidos mismo. Estados Unidos, que tiene una polarización descomunal ahora mismo con las protestas en los campus universitarios, donde se ve como hay estudiantes que protestan en favor de Palestina y una serie de elementos policiales y parapoliciales relacionados con exmilitares israelíes que se dedican a boicotear o atacar a esos manifestantes, y también amenazas que desde luego a un estadounidense, a cualquiera no le sentaría nada bien, pero a un estadounidense más peor todavía, que le digan que sus títulos universitarios no van a valer nada si siguen protestando contra el Estado de Israel por el genocidio en Gaza. Es decir, que si manifiestan abiertamente su posición pro-palestina, de repente les van a meter en una lista negra, y estas cosas desde luego son las acciones típicas de Estados Unidos a lo largo de todo el mundo. Lo hemos visto, por ejemplo, con sanciones contra Irán o contra Rusia, o recientemente, incluso hoy mismo, sanciones contra empresas chinas, poner a gente en listas negras porque les caen mal desde Estados Unidos, porque consideran que son criminales, y ahora resulta que lo mismo que aplicaban para afuera se lo están aplicando a su propia ciudadanía. Eso no les va a salir nada bien. Consecuencias, Mahmoud, de esta decisión de Yemen de incrementar sus operaciones a barcos que estén vinculados con el sionismo en su conjunto, no sea cual sea el destino, pero consecuencias para ese occidente aliado de Israel y ese occidente que de alguna u otra manera está permitiendo la ejecución de ese genocidio. Por supuesto, el Estados Unidos y las grandes potencias occidentales son, sin duda alguna, son cómplices de los crímenes que está cometiendo el sionismo. Pero, a ver, yo vuelvo a reiterar algo que siempre lo digo y siempre lo debemos tener presente, lo que dijo Imam Khomeini: el gran Satán es Estados Unidos, ¿no? No dijo Israel es el gran Satán. Por eso es que Israel sobrevive gracias a la ayuda de los Estados Unidos, que ahora, como bien lo ha dicho el estimado colega, está sufriendo las manifestaciones, se está desmembrando desde adentro, ¿sí? Ya no es el régimen que era hace algunos años. Ya el propio pueblo norteamericano está tomando conciencia de que sus gobernantes están llevando a la destrucción a su propio país, ¿sí? El régimen sionista de Israel, si no fuese por la ayuda de Occidente, ya hubiese dejado de existir, ¿sí? Por lo tanto, yo creo que el ejército y el pueblo de Yemen, aunque todavía no ha mostrado toda su capacidad, yo creo que por eso las llama fases de ir mostrando la capacidad bélica y la capacidad de reacción que tienen, como la resistencia islámica en el Líbano, por dicho del propio Said Hassan Nasrallah, que ha dicho: nosotros hasta ahora no hemos aumentado ningún tipo de armamento en la frontera. Es el armamento que se está atacando a Israel, es el armamento normal que siempre ha habido ahí, ¿sí? No ha habido armamentos nuevos o más potentes. Yo creo que de acuerdo a lo que vaya sucediendo en Rafah y en las otras zonas, la resistencia en el Líbano, en Irak, en Yemen, van a ir mostrando su verdadero poderío, y esto no le conviene para nada al Estado genocida de Israel, que ya hemos visto que está empantanado en Gaza y ahora está tratando de empantanarse en Rafah, ¿sí? Yo creo que el ejército sionista, el ejército genocida de Israel está mostrando todas sus debilidades, ¿sí? Y eso, la resistencia yemení, la resistencia libanesa, la resistencia iraquí, y esperemos que otros países, los pueblos de otros países comiencen a reaccionar, saben de esa debilidad y del régimen sionista, y están pegando donde más les duele.
¿Qué tan poderosa puede ser la resistencia de Ansarullah a la hora de actuar, Enrique, contra el sionismo? Porque estamos hablando de un país que, primero, que ha vivido bajo asedio, ¿no?, a lo largo de años. Segundo, que también tiene sanciones en su contra. Y tercero, que está prácticamente sobreviviendo, pero con sus propios recursos, porque está bloqueado también. Pero entonces, van 4 fases de 6 que al menos se está planteando Ansarullah contra el sionismo. ¿Qué tan poderoso puede ser ese Yemen para actuar contra Israel entonces? Lo más importante no es el poder manifestado en un punto concreto, sino a lo largo del tiempo. Esto es lo que más daño le hace no solo a Israel, sino también a Estados Unidos. Por ejemplo, con esa operación, el Guardián de la Prosperidad, que iniciaron en enero, y que Estados Unidos ya no sabe qué hacer, porque aunque los yemeníes simplemente disparen cada día un dron o un misil, ya les obligan a tener desplegada esa fuerza. Por cierto, también la Unión Europea tiene desplegada una fuerza, una operación paralela, ahora no me acuerdo del nombre, es adicional a la operación Atalanta contra la piratería en las costas de Somalia. Luego me acordaré después, seguro. En fin, la cuestión es que precisamente la Unión Europea ha reconocido que no tiene medios para seguir con un operativo. De hecho, recientemente una fragata alemana se ha regresado a Alemania y hasta agosto no llega el siguiente reemplazo. Así que con esas fuerzas exiguas están. Estados Unidos es quien más ha dado la cara con esta situación y a quien más se la han partido. También el Reino Unido iba ahí a la zaga con esta cuestión. Lo que también pueden ocurrir son sucesos peculiares de que, por ejemplo, el Reino Unido ha amenazado a Rusia con que Ucrania puede lanzar todo tipo de ataques con armas británicas sobre cualquier parte de territorio ruso. Precisamente en Rusia saben de sobra que los operativos con misiles antibuque o con drones marinos lo han hecho británicos. En este sentido, a lo mejor podríamos encontrarnos con una situación por la cual sea Rusia quien se le extravíen unos cuantos misiles antibuque y le hagan una sorpresa desgraciada a países como Reino Unido por andar enredando en unos sitios y luego recibiendo en otros. Es decir, ayudas inesperadas, igual que Yemen fue una ayuda inesperada y muy importante para Palestina, y a lo mejor resulta que de estos enredos por un lado hay otros resultados por otro. Entonces, desde luego, lo más importante aquí con Yemen es que mantengan la resistencia, aunque sea disparar algo muy pequeño. También en esta semana se reportó el derribo de varios drones Reaper estadounidenses sobre Yemen. Precisamente, y con esto termino, lo más importante es esa diferencia de costes, que es algo que atormenta a Estados Unidos, porque dicen, vamos a ver, nosotros estamos gastando millones de dólares cada día por todo lo que disparamos y por todo lo que movilizamos. Y nos enfrentamos básicamente a tipos precarios que nos lanzan pizzas voladoras, por así decirlo, con explosivos. O sea, la diferencia económica es abismal. Sí. Y ese daño económico es algo que a Estados Unidos le duele mucho, porque quiere mandar suministros a su guerra en Ucrania. Quiere seguir suministrando a Israel, quiere mantener ese operativo, luego quiere seguir enredando en Taiwán, quiere seguir provocando contra China en Taiwán, en Japón y en Filipinas. Es decir, y luego la situación precaria en el mismo Estados Unidos y las elecciones presidenciales. Es decir, la situación es de que cuanto más resistan, más cerca van a estar de una victoria que no solo va a ser la victoria en Oriente Medio, sino va a ser una debacle buscada y merecida y lograda por parte de las élites estadounidenses contra sí mismas, contra su propia gente. Sobre todo contundente, estruendosa, ¿no?, de alguna u otra manera. Señores, aquí quiero cambiar un poquito de tema, porque sobre el terreno, ¿no?, y también es necesario, importante saberlo o tratar de analizarlo, ¿no?, para más o menos, digamos, de alguna u otra forma entender la situación de los palestinos, porque sobre el terreno en la Franja de Gaza, sobre todo en el sur, en Rafah, hasta hoy, desde inicio de semana, van más de 100.000 palestinos que han sido obligados a desplazarse nuevamente. Muchas de estas familias se han desplazado 3, 4, 5 y muchas veces más, ¿no?
Sigue el bloqueo a la entrada de la asistencia humanitaria. El paso está cerrado. Los dos cruces para el ingreso de ayuda, como el cruce por completo de la frontera con Egipto, ¿no? Y el Programa Mundial de Alimentos dice, pues a ver, cuando mucho nos quedarán suministros para 2 días. Entonces, ¿a qué nos estamos enfrentando nosotros o a qué se están enfrentando los palestinos? Porque si siguen estos desplazamientos, si siguen los bombardeos contra zonas residenciales que han sido probadas ya, que han sido zonas residenciales, y si no hay comida, pues ¿cuánto más resistir? Sí, Mahmoud. A ver, yo creo que el pueblo palestino ya ha demostrado que el objetivo es resistir, ¿sí? Y han descubierto, se han dado cuenta que el éxito y el triunfo sobre, quizás haya una diferencia muy grande en el poder armamenticio entre los dos grupos, entre la resistencia palestina y el ejército sionista apoyado por los países occidentales, pero hemos visto que con el resistir, el aguantar, el estar en la lucha permanente, como bien lo dice el compañero acá, con el paso del tiempo, la resistencia con el paso del tiempo le está dando un triunfo, a pesar de que nosotros vemos que están habiendo más de 30.000 muertos desde que comenzó esta ofensiva en el 7 de octubre. Yo creo que el pueblo palestino va a seguir resistiendo. Es un pueblo que lo viene haciendo ya desde más de 75 años y saben que la clave del triunfo y del éxito es eso, es la resistencia. Lamentablemente el gobierno y el régimen cómplice de Egipto, que podría abrir la frontera por lo menos para que pase ayuda y los palestinos tengan un poco algún tipo de alivio en ese sentido, también cierra la frontera y hace que eso que por los dos lados esté el pueblo de palestino de Rafah especialmente esté bloqueado, ¿sí? Pero yo creo que el pueblo palestino va a seguir resistiendo a pesar de todos estos crímenes y pronto yo tengo la esperanza y la certeza de que vamos a ser testigos del triunfo de los palestinos sobre este régimen genocida. Enrique, me queda poco tiempo. Hay información de desarrollo. Se daba hace poco una votación en la Asamblea General de Naciones Unidas, 149 votos a favor de que Palestina pueda ser reconocido como miembro de pleno derecho, ¿no? En la propia Organización de las Naciones Unidas. Pero a ver, no es una decisión vinculante, solamente que este proyecto ahora debe pasar al propio Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En contra votó, por supuesto, Estados Unidos y Reino Unido, que hacen parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Es una... a ver, acá estamos hablando de una decisión completamente diplomática y simbólica, pero más allá de eso, no de ser eso, diplomática y simbólica, ¿qué representa esto? Digo, 1 para Occidente y 2 para Palestina. Me queda poco tiempo, Enrique. Pues lo más importante, visto por el otro lado, es cómo tanto Israel como Estados Unidos han amenazado con acabar con la Corte Penal Internacional si quiere juzgar a israelíes. Por otro lado, hasta el mismo embajador de Israel en la ONU ante la Asamblea General ha destruido la Carta de Naciones Unidas. Es decir, los mismos tenedores actuales, o los que se creen que son los tenedores del sistema del orden mundial internacional basado en reglas, es decir, los hegemones actuales están destruyendo su propio orden mundial porque ese cinismo, esa hipocresía es absolutamente insostenible. Es decir, no solo por un lado es, como dice el compañero, la resistencia palestina, es también las locuras del régimen, las locuras de los bárbaros que de verdad gobiernan tanto en Washington como en Tel Aviv, que son ellos mismos los que están sepultando su propio orden internacional. Y esto es una tendencia, una situación creciente de locuras por parte del régimen en decadencia y que va a ir a más, porque parece que ya no tienen límite, que han cruzado, digamos, su Rubicón mental y de aquí en adelante lo único que espera es una guerra hasta donde no se sabe. No se sabe cómo vamos a acabar con esta situación. Claro, y algo prácticamente sin precedentes. Bueno, señores, lamentablemente se nos termina el tiempo, pero como siempre quiero agradecerles. Gracias por acompañarnos con el análisis y hasta una próxima oportunidad. Un placer. Buenas noches.
Un gusto. Hasta la próxima, que estén muy bien. Desde noviembre anterior, Yemen ponía en marcha esas operaciones militares contra barcos de Israel o incluso los navíos que estuviesen vinculados al régimen sionista en el Mar Rojo. Comenzaba en el Mar Rojo, después se extendió al Mar Egeo y luego posteriormente en una nueva fase al Océano Índico. Era un intento de cortar las vías de suministro de Israel y forzarlo sobre todo a poner fin al genocidio que ejecuta contra la Franja de Gaza, donde ha matado a casi 35.000 palestinos. Y ahora, asegura la propia resistencia yemení, estamos listos, dicen, para incluso incrementar en 2 fases más estos ataques de represalia. ¿Cuánto más podrá durar este genocidio? Pregunta abierta para nuestra audiencia. Gracias como siempre por acompañarnos. Será hasta la próxima. Tenga buen fin de semana.